Es ponernos en presencia de Él, porque nuestro trabajo, este conocimiento de nosotros mismos, es un paso porque nos sabemos muy, muy amados de Dios. Nos sabemos tan amados de Dios que queremos descubrir poco a poco, no tenemos prisa, pero poco a poco, en nuestro corazón, cómo se realiza ese amor de Dios, ¿verdad? También queremos, aunque suene raro, y contamos con su amor, libremente corresponder a su amor en la medida que podemos, ¿verdad? Por eso nos encomendamos, como nos celebramos en estos días, que somos bautizados. Pero ese decir bautizados en el nombre del Padre quiere decir en el nombre de su amor expresado en Jesús, en la manifestación del Espíritu. Nos disponemos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya hemos visto, en cierto sentido, en toda la primera parte de este curso, como pláticas que nos introducen, ¿verdad? Y no debemos de olvidar algunos de los aspectos de esas pláticas que nos van introduciendo, hasta lo podríamos decir, en esta manera de ser de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Son maneras de ser del ser humano, de las cuales todos participamos, ¿verdad? Todos participamos. Y estas realidades del ser humano están entremezcladas, ¿sí? O más que entremezcladas, funcionan como todas juntas, algo así como nuestro organismo. Nuestro organismo funciona al mismo tiempo, nuestros pulmones, nuestro estómago, nuestros huesos, nuestros miembros, nuestros nervios, ¿verdad? Pero aunque tienen una diferencia entre el hueso y el pulmón, también tienen una unidad, ¿verdad? La unidad hermosa de esto es que queremos que actúe en nosotros el amor de Dios y nosotros dejar conscientemente entrar este amor de Dios, conociéndonos a nosotros y confiando en Él. Por eso hoy, al inicio de este año, empezamos a ver uno de estos aspectos que aquí le llaman el demonio de la gula. Quizás para nosotros suene un poco fuerte la expresión el demonio de la gula. Y con esto no queremos decir, fíjense, ya lo explicamos, que el diablo, por decirlo así también, la tentación, es precisamente una tentación. ¿Qué quiere decir una tentación? Que es como una cierta, en primer lugar le llamamos invitación, es una invitación. No es alguien que te agarra y te lleva a fuerzas a una fiesta, es alguien que te invita. Y al invitarte, también podemos poner la palabra, te pone a prueba. Entonces, ya lo hemos explicado, entre esa tentación de seguir una invitación que no es buena, también existe la voz de una sugerencia que es buena y que nosotros queremos ir descubriendo. Para entrar ya en materia, fíjense el primer título que dice, el origen de las pasiones es la gula. También tenemos que purificar mucho, lo vamos a decir ahorita, qué entendemos por gula, ¿verdad?
Si hay una primera intuición de lo que es gula, de querer comer y saciarse, ¿Me has ¿verdad? tocado? Pues, gracias. Pero también hay una descripción primera. Esta descripción está tomada de un libro de Bagrio Póntico que se llama Eulogio. Por eso allí en pantalla se ve el origen de las pasiones es la gula, el 38. Y es una cita que viene abajo de donde está tomada. Pero la cita más descriptiva es la que está al principio que dice 39, que es una descripción que hace Bagrio Póntico de la experiencia que tiene. Fíjense, lo voy a volver a decir. Aquí no tenemos que pensar mucho, sino tenemos que decir, yo experimento algo de esto, ¿sí? Claro que siempre va junto con la experiencia, con lo que sentimos, un cierto pensamiento, ¿verdad? No hay que separarlos completamente. Pero fíjense lo primero que dice, la gula es la madre de la lujuria. Alguien puede decir, la gula tiene una mamá, pero más que tiene una mamá y que entendamos eso es, la gula tiene, es la madre de la lujuria. Quiere decir que la lujuria se parece en algo a la gula. ¿En qué se parecen? En que hay veces sentimos que no podemos poner freno a lo que deseamos. Hasta podríamos decir que nos lo van a decir más adelante, que tanto no ponemos hay veces freno en nuestra manera de comer, como no ponemos freno en nuestro deseo sexual. Por eso dice, hasta se parecen, ¿verdad? Alguien se quiere llenar el estómago y otro quiere sentir mucho, ¿verdad? El placer. Alimento de los pensamientos con habladurías. Es importante pensar esto, ¿verdad? Alimento de los pensamientos con habladurías. ¿Cuál es el alimento de mis pensamientos? Por ejemplo, se me ocurre decir una tontería. Hagan de cuenta que voy a que me corten el pelo. Y allí donde me cortan el pelo es donde le platico al peluquero, a la peluquera, que, que la nuera, la esposa del hijo, como que quiere ella mandar. ¿Y qué alimenta mi pensamiento allí? ¿Qué habladuría? Usted no se deje de su nuera, usted es la que manda, usted suénesela, ¿verdad? ¿Qué son eso? Habladurías. ¿Por qué dice alimento de los pensamientos con habladurías? ¿Por qué creen? Porque la gula es no saber alimentarse. Y fíjense qué interesante dice, alimento de los pensamientos con habladurías. ¿Cuál sería un buen alimento de nuestros pensamientos? Lo vamos a decir así porque es muy sencillo. Cuando Jesús, precisamente en el alimento, es tentado, Jesús es tentado también como nosotros en aprovecharse de su poder para convertir piedras en panes y saciarse. ¿Cuál es el alimento que tiene Jesús de su pensamiento? Es muy interesante su respuesta.
No solo de pan vive el hombre. Vive el hombre. ¿Qué alimento tienen mis pensamientos? Se los voy a decir no para presumir, pero por ejemplo, no sé si están yendo ahorita a misa en estos días que empezamos ya propiamente el año litúrgico y estamos empezando a leer el primer libro de Samuel. ¿Algunas han ido a misa o algunos han ido a misa? Sí, ¿Han Sí. escuchado las lecturas del libro de Samuel? sí, ayer y hoy. ¿Cómo eran los papás de Samuel? En concreto, ¿cómo era la mamá de Samuel? Era estéril. Ana. Ajá. Sí. Ana era estéril. Ujú. Hoy la lectura del libro de Samuel dice: Señor de los ejércitos, mira mi aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo Ujú. consagraré para todos los días de su vida. ¿Qué está diciendo Ana allí? Dame un hijo. Y su pensamiento es, dame un hijo y ya voy a tener un hijo y yo voy a ser mamá y voy a cuidar a mi hijo y lo voy a tener siempre y lo voy a hacer posesiva con mi hijo. ¿Qué dice la oración de Ana? No se lo consagra. Solo. Dame un Ujú. hijo para poder darte yo a ti. Sí, se lo da. Sí. Hasta es toda una espiritualidad de la cruz. Dame un hijo para que yo te lo pueda dar a ti, te lo pueda entregar a ti. ¿Cuál es el alimento de nuestros pensamientos? Que guíe hasta y calme un poco, precisamente que sea alimento. Si nosotros no leemos con atención la palabra y no nos alimenta, ¿qué nos alimenta? La gula dice es alimento de los pensamientos con habladurías. ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Qué palabra de Dios traen este día en su corazón? Luego también empieza diciendo, la gula es relajamiento del ayuno. No sé quiénes de ustedes ayunen, pero también hay que descubrir muy seriamente el sentido del ayuno. El ayuno es un ejercicio para sabernos frenar en otras cosas. Por eso en la seguida dice, la gula es freno a la ascesis. Les voy a decir una tontería. Tenemos límite en nuestra manera de dormir. Se lo estoy diciendo porque yo he descubierto en estos días que con el frío no quiero tener límite a mi manera de dormir. Estoy muy a gusto en la madrugada que hace un frillazo. Estoy muy a gusto cobijado y todo. Y no quiero ayunar a mi gusto de sentirme calientito y muy a gusto, ¿verdad? Sí. Por eso hay que entender, fíjense, como que estamos hablando de todo, ¿sí? Pero cómo influye la gula en todo. Es como si dijéramos, si estoy enfermo de los pulmones, influye en todo mi cuerpo. Si no sé manejar la gula, influye en toda mi salud y hasta propicia otros aspectos de otros logismoi, ¿verdad? Podríamos seguir Espérame. analizando Hola. cada una de estas experiencias. Por ejemplo, una manía desenfrenada. ¿Cuál es una manía desenfrenada que todos cuidamos mucho? Nuestra manera de beber alcohol. Pero ¿en cuántas otras no tenemos manía desenfrenada? No sé si estemos de acuerdo que la gula es una manía desenfrenada. Pero ¿en qué otros aspectos ponemos frenos? ¿Verdad?
Bueno, ya no sé si quisieran preguntar a alguno de los otros, pero es muy interesante ver todas estas descripciones de la experiencia que se tiene de la gula y cómo influye en otros muchos aspectos. Vamos a pasar más adelante. El análisis de cada logismoi solo puede partir de la identificación de su ámbito. Nosotros empezamos al revés, con estas descripciones, viendo cómo es su ámbito y cómo influye. Es como si yo les dijera, del cuerpo humano, hablando del sistema óseo, ¿de qué estamos hablando? Pues de huesos, ¿verdad? Si hablamos de gula, ¿de qué estamos hablando? El sujeto dominado por este pensamiento maligno debería ser el goloso, cuya imagen es la del glotón, la del comilón en serie, orondo y grasiento, la del glotón de pastelería. Esta representación es un estereotipo y engaña porque es solo una pequeña parte de la actitud de la gula. Fíjense lo que dice estos renglones. Esta representación es estereotipo, es un estereotipo y engaña porque es solo una pequeña parte de la actitud de la gula. No sé si estén de acuerdo que mucha de la propaganda actual es, aunque suena raro, que nada tiene medida. Usted venga y compre, no nos dicen compre, usted venga y ahorre. Fíjense cómo nos dicen, venga y ahorre todo lo que quiera y pague en 2 años. Ahí donde se manifiesta una actitud de gula, que no voy a poner freno, que no tengo llenadera, ¿verdad? Aquí analizan como etimológicamente, en griego, el término griego es gastrimargía y está compuesto de 2 palabras, gaster, que quiere decir vientre, estómago, y magros, que significa ávido, voraz. Un estómago ávido y voraz. El sustantivo vientre está acompañado del adjetivo voraz, como la terminación ia, que es en griego, indica una cualidad. En el texto citado antes, el término es traducido como desarreglo del vientre. Señalemos que el barricentro de la definición no está en la parte anatómica, sino en la actitud, obviamente. No sé si alcancemos a distinguir que la definición no está en lo anatómico, en la anatomía de nosotros, sino en la actitud que tenemos, qué actitud tengo. Fíjense lo que dice ahí. Esta voracidad alimenticia, ciertamente, pero la comprensión de la gula en cuanto a avidez alude a un campo mucho más amplio que la comida. Está interesante registrar en mí para qué tengo avidez, ¿verdad? Fíjense lo que dice mero abajo aquí en el texto. Hay muchos apetitos, hay muchas bocas, no solo la que lleva al estómago. ¿Alguien podría decir algún otro apetito que a veces quiere llenar? Padre, los que juegan y los que compran mucha ropa. Exacto, exacto. Son muchos apetitos. El alcohol. Ese es muy claro, el alcohol, pero chequémonos en nosotros. Yo sí descubro ahí que tengo a veces, puede parecer presunción,
pero sí hay veces me tengo apetito de tener ciertos libros, de tener ciertas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Fíjense, ahí estamos descubriendo no solo lo, lo físico de comer, que es una avidez, un apetito, sino que hay muchas bocas, muchos apetitos, ¿verdad? Bueno, la Padre, también insacia- las adiciones. las adicciones son precisamente un apetito que ya no controlamos, Ujú. Gracias. ¿verdad? Pero todo mundo, todos los autores dicen que hay un momento de una adicción en que yo empecé a decir que sí. No nací adicto y queriendo todo. Hay un momento que pude tener ciertas inclinaciones y un momento en que yo dije, le sigo, ¿verdad? A mí me tocó ver a un señor en su casa que me invitó, bueno, evidentemente por eso estaba allí, me invitó, verlo servirse lo que hoy llaman, antes le decían un caballito, ahora le dicen muy elegante un shot, creo así le dicen, ¿verdad? Y llegué a su casa y él se sirvió uno y se lo tomó. Y luego me fijé, se sirvió otro y se lo sirvió y hasta tiró un poco de licor que se sirvió. Y ya que tiró, ya no se lo tomó, se lo dejó allí, hasta con la copita tirada, ¿verdad? ¿Qué nos podría, a qué nos invita eso? Yo lo interpreté como que sintió lo insaciable de que quería ver, oír, tocar, beber, pero supo decir, le pongo freno. Y le estoy diciendo esto porque todos tenemos la oportunidad en que no se nos convierte en adicción. Tenemos momentos en que podemos decir, aquí freno, ¿verdad? Todo el cuerpo puede convertirse en una enorme boca, degusta, toma, recibe, devora. Una desaforada cantidad de recepciones, tomas, asimilaciones. El cuerpo, la piel y las sensaciones físicas que pueden conducir a una inmensa, devastadora, infinita fase oral. Este es un término de la psicología actual que se supone que el niño chiquito tiene una fase oral que hasta lo descubrimos que todo lo que quiere experimentar se lo lleva a la boca para sentir, ¿verdad? Y algunos parece que son bebés que todavía no alcanzan a poner freno y a querer sentir todo, ¿verdad? Dice que se manifiestan las formas más disparatadas con respecto al cuerpo y a su bienestar. Todo lo que lleva a la obsesión por la salud, el cuidado insistente de la forma física, a la búsqueda del confort y a la esclavitud de la comodidad, ¿verdad? No sé si se den cuenta que estamos descubriendo como lo que decía hace ratito Marisela, una como voracidad que tiene muchas bocas, ¿verdad? Aquí todavía dice que ahorita los últimos hallazgos técnicos, el hecho de, yo me acuerdo de niño antes te tenías que levantar a cambiarle de canal. Y yo me acuerdo que la primera televisión que teníamos en nuestra casa hasta tenía descompuesto como el botón ese donde se cambiaban los canales y le teníamos que poner un papelito para que los cambiara. Ahora no, ahora le podemos estar cambiando desde nuestro lugar, ¿verdad? Y aparte de pues, tener que cambiar, yo me acuerdo que para ver la tele nos sentábamos en el suelo y ahorita no debemos de tener
comodidades, ¿verdad? Sillas, dice aquí, ergonómicas, utensilios, trabajos, etcétera. Todo más cómodo, ligero, ¿verdad? Y luego nos dan acá en la torre, a mí en especial, cómo olvidar el hambre de objetos, libros, coches, juguetitos, juguetazos y tantas otras adquisiciones y rapiñas de diversos tipos. La voracidad, esto lo vamos a subrayar. La voracidad es un apetito que puede hacer referencia absolutamente a todo, ¿verdad? A su tiempo descubriremos las diferencias con la avaricia, que tiene un color distinto. La palabra asimilar es interesante sentarnos a pensar qué es devorar y qué es asimilar. No sé si todos saben, pero es famoso que en los tiempos del Imperio Romano, junto a los lugares de grandes banquetes, estaban también lo que se llamaba los vomitorios. O sea, que comían y no asimilaban. Luego vomitaban, se enjuagaban, había sustancias y todo, quitar los malos sabores, ¿para qué? Para seguir devorando, ¿verdad? Fíjense cómo extiende esto. Estamos deseosos de saber, captar, encuadrar, racionalizar, pero también del mundo sentimental del probar, sentir, experimentar. Fíjense, aquí está pasando a varios niveles de como de voracidad, le podríamos decir, y no control, ¿verdad? Sí. Hay que hacer todo, saber todo, conocer todo y no dejarse escapar nada. El todo orientado a la satisfacción, a la saciedad. Es una especie de burla. Y luego vienen ya todos los demás. Todas estas cosas dependen de un déspota que mueve los hilos de la gastrimarquía, que hace de la voracidad algo salvaje y poderoso, el placer, ¿verdad? ¿De dónde parte y sobre todo por qué debemos ponerla en tela de juicio? ¿Por qué no vivir a la casa de bienestar, confort y satisfacciones? Responder a esta última pregunta no es ocasional en nuestro discurso, sino fundamental. A través del análisis del primer logismoi, veremos uno de los motivos esenciales para tratar de liberarnos de estos engaños. Fíjense, lo interesante es esto. ¿Por qué esta voracidad en el comer? Que en cierto sentido el comer no es malo, lo malo es la voracidad. Aquí dice, ¿por qué no vivir a la casa de este bienestar, confort y satisfacciones? Dice aquí, a través del análisis del primer logismoi, veremos uno de los motivos esenciales para tratar de liberarnos de estos engaños. O sea que esta voracidad es un engaño, ¿verdad? Parece que no viene al caso, pero les quiero decir que muchas personas a veces dicen, es que dije mentiras piadosas. Y hasta dicen en el confesionario, yo creo que no es malo una mentirita para que no se enoje, para que no pase esto, ¿verdad?
Hay situaciones que sí lo ponen a uno entre la espada y la pared de decir mentiras o no. Pero no sé si se fijan que en este logismoi de la gula hay un engaño. Y un engaño también le podemos decir una mentira. Nada más para iluminar un poquito. El único sentido de la vida del ser humano es saciarse de comida, de cosas, de experiencias. Para eso estamos hechos. Esa también sería una pregunta interesante, ¿verdad? Ese es el sentido profundo de mi vida. Luego fíjense lo que dice aquí. La comida no es un factor cualquiera, sino uno de los objetos esenciales para la propia conservación. Nada más ante esto decimos, sí tenemos que comer, pero hay que saber comer y que sea uno de los elementos que le dan sentido profundo a nuestra vida, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. Aquí nos invita a una reflexión más importante. Hace un momento dijimos, el sentido de nuestra vida es saciarnos de todo, aunque sea una altura que no entendemos. Aquí la pregunta dice, para vivir necesitamos consumir algo externo. No somos autosuficientes. Pero eso no quiere decir que el que yo me sacie con la comida sea el nivel más profundo del ser humano. A lo mejor precisamente me tengo que llenar de comida para sentir que ya estoy lleno, que ya estoy satisfecho. Pero hay otros elementos profundos del ser humano que precisamente no están llenos, ¿verdad? Por decirlo de una manera que ya todos y todas podríamos responder es, ¿qué nos llena más? ¿Tener un estómago lleno o sentirnos amados de alguna persona? Nada más la pregunta es, ¿qué te llena más? No tendrás que comer mucho porque te falta amor, ¿verdad? Por eso dice, necesitamos sentir que nos llenamos de algo, porque parece que significa que tenemos otros vacíos. Aquí lo llama nuestra precariedad físico-existencial, ¿verdad? Vamos a continuar diciendo que hay algo normal de comer, pero la pregunta aquí es ¿dónde irrumpe el logismo? O sea, ¿dónde irrumpe lo que llamaríamos el desorden? Consideramos que la satisfacción de las necesidades reales pasa por sus diferentes canales y proporciona placer natural, simplemente objetivo. Pero como hemos visto, estamos colocados al borde de la nada, con nuestra vida irrevocablemente incierta. Ese momento de placer se convierte en un poderoso consuelo. El tema de la existencia, del vivir, del existir y no desvanecer presta, sin embargo, el flanco a la sugestión, el flanco a la sugestión, ¿verdad? ¿Qué nos están diciendo esto?
pues volvemos a la manera de repetir de Jesús, ¿verdad? De contestar a este desorden. No solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Fíjense que la pregunta que hizo Marisela de las adicciones se hacen más porque es la única manera de saciarse, lo podríamos decir así. Y hasta que no encuentras a alguien diferente que te llene, puedes renunciar a esa adicción. Podemos hablar aquí de adicciones de los drogadictos o los alcohólicos, pero en cierto sentido lo que nos están diciendo es que todos tenemos nuestras adicciones. También quiero hacer aquí un paréntesis. El que se mete a este camino hermoso de conocerse a sí mismo y empieza a descubrir y a ver dónde en él, en el conocimiento personal, dónde en él hay algún logismoi o todos juntos o se influyen unos a otros. Es muy importante porque lo iremos diciendo después, hasta cierto punto hasta es necesario. ¿Por qué estoy diciendo esto que no lo dice aquí el libro? Lo va a decir después. Porque es necesario que el conocimiento personal nazca una profunda humildad. Solo de mi conocimiento serio, seguro, que nos va mostrando estos aspectos, nace de veras un conocimiento personal. Y el conocimiento personal no nos debe llevar a decir, yo no tengo eso, a mí no me pasa esto. El conocimiento personal nos debe llegar a decir, somos este tipo de criaturas y criaturas somos limitadas. Alguien podría decir, ¿dónde reside mi valor, mi autoestima? Si conociéndome me voy a considerar poca cosa. ¿Qué te llena más? ¿Que tú te creas mucho y te quieras mucho a ti mismo, sinónimo de egoísmo? ¿O que sepas que hay alguien que empezaste este camino y reconoces que este camino lo sigues porque estás fundamentado en el amor que Él te tiene? Y si lo entendemos bien, no nos hace valiosos el que digamos, yo voy a quitar, aunque le suene raro lo que estoy diciendo, no voy a quitar este aspecto que tengo y ya voy a ser perfecto, ya me voy a hacer mejor. Lo más interesante es poder decir, me tengo que cuidar de este aspecto que me va a salir por donde quiera. Y ese soy yo. Pero ese que soy yo, soy muy valioso porque soy amado con un amor que no tiene límite y que me sacará de donde quiera que esté. Quiero decir esto porque puede suceder que nos desanimemos por constatar estos mecanismos que tenemos y no aprovecharlos para que la virtud, la actitud más hermosa que hace valiosos todos estos conocimientos es la humildad. Lo contrario, que es otro de los logismoi, echa a perder cualquier trabajo que nosotros pensamos que estamos realizando. ¿Verdad? Que hasta podemos, decíamos allá en la introducción,
Hay veces una tentación es que creamos que ya vamos avanzando, que ya dimos pasos, que ya voy, por ejemplo, en los grupos de apostolado de la cruz, ya voy en el tercer año, ya voy en el cuarto, y que me dejen sentir que voy avanzando para que yo me crea, y creyendo y teniendo orgullo con ese logismoi, eche a perder todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Dicen en Conchita y en todos estos autores, para que lo tengamos en cuenta, y simpáticamente San Francisco de Sales, también un gran autor de vida espiritual, dice que debemos tener el arte de aprovechar nuestras faltas, ¿verdad? El arte de aprovechar nuestras faltas. Y es como seremos una persona que sabe crecer porque está amada y sostenida por Dios, y reconociendo nuestra limitación humildemente, ¿verdad? Pues ya hablamos mucho, no sé si tengan ahorita alguna pregunta de esta primera como introducción que estamos teniendo, algún comentario, alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Oiga, padre, pues entonces todo nos lleva a esto, a la gula, porque dice que aquí en lo que ha estado comentando, pues todo en donde buscamos placer, estar bien de alguna o de otra manera, porque comemos algo y queremos comer muy rico, porque viajamos y queremos lo mejor y estamos sentados y queremos lo mejor, pues como que eso siempre, o sea, como que yo por todos lados digo, pues es gula, gula, gula. ¿No? O sea, no simplemente nada más la adicción o el un comer sin desenfreno o en un beber desenfrenado, sino en eso, ¿no? En muchas cosas que no queremos padecer nada. Nada más te digo esto, Vero. Ujú. Se parece eso que estás diciendo a todo, cómo nos anuncia hoy todas las cosas. Pues, pues sí, pues, pues no sufra, pues, o sea, pues no, así como que todo es placer, pásasela bien, disfrute al máximo. Padre, me preguntan que si también el amar mucho a la esposa o a la esposa podría caer en gula. Depende qué entendas por amor. Preparar ¿Sí? lo que amo, y preparar que amo. Acuérdense que Cristo, aquí no me metería mucho, precisamente es lo que estamos aprendiendo a amar, ¿verdad? Y el amor de Cristo, dice, Cristo nos amó hasta el extremo, ¿verdad? Pero ¿qué se entiende? El que nos ilumina es cómo amó Cristo, ¿verdad? En primer lugar, lo que estamos diciendo ahorita que es un principio fundamental es que somos amados por Él. Algo que nos podría iluminar mucho como palabra de Dios es que Jesús, que el domingo se forma con todos los pecadores que están yendo con Juan el Bautista, en eso que hace Jesús de presentarse como todos y hasta decir, bautízame también a mí, podemos entender en eso Jesús, el Padre le dice, precisamente este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Entonces tenemos para decir amar, porque el Padre puede decir de Jesús, este es mi Hijo muy amado. Aunque le suene raro, en primer lugar, es su Hijo muy amado, porque todo lo que hace Jesús, que parece una contradicción, lo hace confiado en que Él se sabe muy amado. Precisamente Jesús no solamente va a ir al bautismo, va a ir a la cruz,
que él no entiende y dice, Padre, líbrame de esta hora, pero quiero hacer un acto de confianza en que soy tu hijo muy amado, ¿verdad? Entonces el primer, Padre, Sandra tiene levantada la mano. a ver, Sandra, dinos. Gracias. Buenas noches. Se me vino esta idea, padre. El engaño de la gula y en general toda tentación de la carne, viéndolo desde el punto de la caída del hombre en el pecado. O sea, acordémonos de Adán y Eva, ¿no? Puede ser en lo profundo el recuerdo de nuestro pecado, que hirió nuestra naturaleza dejando el hueco de Dios. Y al saciar nuestros apetitos, con el placer que surge, engañamos ese deseo de Dios que tenemos. Con el placer negamos que nos hace falta Dios, porque en el fondo buscamos sentir esa plenitud que solo Dios nos puede dar. Me surgió esta idea ahorita escuchándolo y lo escribí para que no se me fuera a olvidar. Este deseo del hombre como si extrañase esta humanidad, esa plenitud en la que vivía con los dones preternaturales antes de la caída en el pecado. Y con la caída en el pecado perdemos esa plenitud y que inconscientemente la humanidad la busca y al caer en la gula, en estos apetitos, con ese placer tratamos de consolar esa búsqueda, ese deseo de Dios. Y siento que en el fondo ese es el problema de la gula y de todo esto, porque nos distancia, nos aleja del verdadero objetivo de nuestra creación, que es conocer y amar a Dios. No sé si está bien. Está muy bien, Sandra. Parece que leíste ya algunos de nuestros autores que así interpretaban, ¿verdad? Y está dentro de una explicación aceptable, ¿verdad? Pues si me preguntaran si es cierto, si es algo aceptable esta manera que has dicho, ¿verdad? Gracias, padre. De nada, Sandra. Perdón. Yo nada más quería decir una cosa. Entonces, lo contrario, ahora, como usted lo dijo, a la gula sería el ayuno. Y el ayuno tiene que ver con la humildad. En la medida en que yo ayuno en todas las áreas, ¿estoy siendo humilde? No. En la medida en que aprendes a saciarte de lo que verdaderamente sacia al ser humano, como nos dijo ahorita Sandra, ¿verdad? Hay otros aspectos que nos sacian. Es un libro que yo les he dicho muchas veces, que se llama El deseo esencial. Este libro de otra manera describe esto que estamos diciendo. Y es un libro que está digital. Y explica muy bien esto que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Fíjense, yo nada más les diría esto. Si ustedes ayunan y ayunando se sienten humildes, pero no tienen el otro alimento, ¿cuál es el alimento que dijo Jesús que lo llenaba a él? La palabra. Y si nosotros no tenemos diariamente, aunque sea media hora de contacto con la palabra, y está muy fácil, lean la palabra del misal de todos los días, no tratando nada más de conocer y ser intelectuales, sino decir qué me dice, qué alimento encuentro hoy, ¿verdad?
No sé si nos dimos a entender. Sí. Sí, padre. Bueno, ¿algún otro comentario? Me gustó mucho ahorita lo que nos están diciendo. Nada más comentaría a Elsa en su pregunta que tú sepas verdaderamente en qué ayunas, en qué te privas y qué otros momentos de verdadero alimento tienes, ¿verdad? ¿De qué alimento? ¿De qué queremos que nos alimente? ¿Verdad? Podemos decirlo Sí. así. Padre, la Eucaristía y la palabra son los alimentos que nos van a ayudar a fortalecernos y a conocernos, ¿no? Pues la palabra y evidentemente la Eucaristía, porque ese es que es Cristo que te dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre derramada por ti. Allí de que está ayunando Jesús de su propia vida para dar vida, ¿verdad? Y Gracias. experimenta diariamente. Por eso la misa, aunque no la entendamos mucho, es el alimento de la palabra y el alimento del mismo amor que Cristo nos tiene, ¿verdad? La idea es que ahorita en los logismoi podemos nada más pensar que me tengo que privar, pero si no estoy alimentándome de otros aspectos. Mira, un ejemplo tonto. Vamos a suponer una mamá que tiene sus hijos y que sus hijos dicen tenemos mucha hambre y les da la comida y se la acaban los hijos. La mamá se queda desesperada porque no comió. ¿O qué satisfacción tiene la mamá? De que le dio a sus hijos de Es una comer, satisfacción diferente. sí, Ayunó, pero por pero su sus hijos. ayuno tiene toda una satisfacción. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, pues si no hay preguntas y comentarios, está el chat de la transmisión para continuar. Les agradecemos de nuevo le quiero decir su fidelidad a nuestro Señor en esta búsqueda, en este camino. No descuiden en este camino su trato con el Señor y sus manifestaciones de caridad y cariño a otras personas. El Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. La bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Oiga, Pues padre, Muchas gracias, les Padre. mandamos en este tiempo un caluroso saludo. gracias, padre. Padre, ¿no los quiere invitar para mañana, padre, a la plática que va a tener? Miren, mañana les vamos a mandar un link de una transmisión que vamos a hacer que tiene por sede Houston, pero es en español evidentemente y todo, como una presentación introductoria a la figura del Padre Félix de Jesús, Ay, qué ¿verdad? Que bonito. estamos en un año Perfecto. especial dedicado a él. Pero es una introducción hasta para, podemos decir, situar bien estas figuras en nuestro camino de seguimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces mañana la transmisión es a las 7. Les vamos a mandar en link
por si alguien quiere conocer algo más de las personas que han vivido estas espiritualidades.